El día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio de sólido de revolución aplicando la integral definida. El ejercicio dice así: hallar el volumen del sólido generado al rotar la región que se encuentra limitada por la curva x cuadrado y igual a menos 2 y por las rectas x menos y menos 1 igual a 0 y x es igual a menos 3, alrededor de las rectas que se indican. Primero alrededor de la recta x igual a menos 4, posteriormente alrededor de la recta y igual a menos 6. En este video vamos a mostrar la primera parte, alrededor de la recta x igual a menos 4. Muy bien, aquí está el ejercicio. Vamos a detallar el procedimiento que vamos a llevar a cabo en este video para desarrollar este ejercicio. Primero vamos a graficar las curvas dadas, ¿no? Luego vamos a identificar la región que se rotará. Posteriormente vamos a determinar el diferencial de área, es decir, si es un diferencial de área con un rectángulo horizontal o con el rectángulo vertical, que mayormente es lo más complicado de determinar, ¿no? Y finalmente vamos a aplicar el método de desarrollo, ya sea el método de los discos, el método de arandelas, ¿no? La primera parte nos indica que debemos graficar dichas curvas para determinar cuál es la región, ¿no?, que se rotará. El gráfico de esta primera curva, ¿no?, vamos a escribirlo dos veces esta curva para poder despejar cada variable, ¿no? Primero y y luego x. Cuando despejo y me doy cuenta que como el x está en denominador, ese x debe ser diferente de 0. Quiere decir que va a haber una asíntota, ¿no?, en x igual a 0. ¿Sí? Una asíntota en x igual a 0. Una asíntota vertical en x0. Luego, despejando el x, nos va a quedar esta expresión, ¿sí? El y es diferente de 0, pero además todo lo que está dentro debe ser mayor o igual que 0. Pero no puede ser 0, es decir, solamente debe ser mayor que 0. Para que esa expresión sea mayor que 0, lo único que queda es que ese denominador sea menor que 0. Para que los dos negativos, digamos, se vayan, ¿no?, y me quede una expresión positiva. Debido a que siempre dentro de un radical de índice par debe haber un positivo. Eso ya debemos saberlo en esta parte de integrales. Entonces va a haber una asíntota en x0 y en y0, ¿no? Y debido a que lleva a tomar valores negativos, solamente va, digamos, a estar por esta parte, ¿no? La gráfica quedaría de esta manera, ¿sí? Luego vamos a graficar x menos y menos 1 igual a 0, ¿sí? Vamos a tratar de despejar la variable y evaluando en x0 y en y0 nos va a dar que los puntos van a estar acá en 1 para x y en menos 1. Entonces va a haber una recta que justo va a pasar por 1 y menos 1. Y finalmente la recta x igual a menos 3 es una recta vertical que pasa por menos 3, ¿sí? Esta sería la gráfica de las tres curvas que nos dan. Ahora, lo que falta es determinar cuál es la región que se va a sombrear, ¿no? La región sería la intersección de esas curvas. Esto de aquí no se intersecta con nada. La intersección solamente está dada por esta recta y esta curva. Quiere decir que esta región de acá será la que se va a rotar alrededor del eje x igual a menos 4, ¿sí? Entonces, todo lo que está de más, ¿no?, vamos a tratar de expulsarlo para que solamente me quede de esta manera, ¿sí? Esta es la región que se va a rotar. ¿Alrededor de qué eje? Alrededor de la recta x igual a menos 4. Entonces vamos a trazar la recta x igual a menos 4 y alrededor de esta recta es que se va a girar esta región, ¿sí? Y al rotarlo nos va a dar una figura de esta manera, ¿sí? Acá estaba al inicio de la región. Esa región ha rotado alrededor de todo este eje, ¿sí?, dándonos una forma o un volumen así. Acá cabe recalcar que debido a que esta región no choca con esta recta o con este eje, ¿sí?, va a dar un espacio que va a ser como un hueco, ¿verdad? Todo este espacio cilíndrico que ven acá, ese es hueco, no hay parte sólida ahí. La parte sólida simplemente estaría alrededor, ¿sí? Muy bien. Entonces, ese sería el volumen o el sólido que nos da al girar esto de acá. Para calcular el volumen es necesario trabajar con las diferenciales, ¿no? Entonces solamente tomamos en cuenta esta región de acá, ¿sí? Y vamos a determinar con qué diferencial vamos a trabajar, si va a ser un diferencial de repente horizontal o vertical, ¿sí? Mira, ¿qué pasa si trabajo con un rectángulo horizontal, ¿no? Mira, el rectángulo horizontal tú tienes que tener en cuenta los extremos, el extremo derecho y el extremo izquierdo. En el extremo derecho toca a la curva de aquí, mira, a la curva de esta, digamos, de esta expresión, ¿no? Y en el extremo izquierdo toca a la recta x igual a menos 3. Bueno, ¿qué pasaría si, digamos, ese rectángulo lo bajamos un poco más? Mira, va a seguir tocando la misma curva con la misma recta. Pero si ese rectángulo lo bajamos un poquito más, ya no va a tocar a la misma curva que tocó los rectángulos anteriores. Quiere decir que si trabajamos con un rectángulo horizontal, vamos a tener que hacer doble trabajo. Un primer trabajo en el rectángulo horizontal que solamente toca esta curva con esta recta y otro rectángulo, ¿no?, o otro trabajo que toque a la recta de aquí con la recta de acá. Entonces tendríamos que hacerlo dos veces, ¿no? La idea es trabajar una sola vez, o la manera más fácil sería trabajando con el rectángulo vertical. En el rectángulo vertical te das cuenta que arriba, ¿no?, en la parte superior solamente toca a este
digamos, esta curva y en la parte inferior toca esta recta. Si el rectángulo lo colocamos de manera vertical por donde nosotros queramos dentro de la región, ¿no? Un diferencial de área dentro de la región, siempre va a tocar a la curva de arriba con esta recta de aquí. Siempre van a tocar a las mismas curvas, ¿verdad? Entonces la manera más fácil sería trabajando con un rectángulo vertical. Acuérdate que en el rectángulo vertical, ¿no? La parte más pequeña o el lado más pequeño es este diferencial de acá, mira. Ese diferencial sería el diferencial de x, ¿no? Porque está, digamos, paralelo al eje x. ¿Sí? Vamos a sacar ese rectángulo para verlo de mejor manera, ¿no? Este sería el diferencial de área que nosotros vamos a rotar, ¿sí? Al rotarlo alrededor de un eje, en este caso el eje x igual a menos 4, ¿no? Al rotarlo nos va a dar, ¿qué nos va a dar si vamos a comenzar a rotar alrededor de este eje, ¿no? Nos va a dar esta forma de acá, mira, ¿sí? Esta forma de acá, que es como un tubo. Entonces, este tubo precisamente, ¿no? Tiene un hueco dentro, ¿no? Y la parte, digamos, de esa diferencial de x va a estar acá, mira, ¿no? Acá era el rectángulo que al inicio teníamos, ¿verdad? Y ese rectángulo ha comenzado a girar alrededor por acá, mira, alrededor de ese eje, dejando, digamos, este grosor de acá, ¿sí? Es un grosor tan pequeño, ¿no? Que es infinitesimal su tamaño, debido a que es un diferencial, ¿sí? Acuérdate que el diferencial es una parte muy pequeña, dándonos la forma de un tubo, ¿no? Es por eso que este gráfico es el gráfico precisamente de las capas cilíndricas, ¿no? Entonces, al girar este diferencial nos ha dado esta forma de acá, por lo tanto vamos a utilizar, digamos, el método de las capas cilíndricas, siendo este grosor el diferencial de x. Ahora, cuando tenemos al diferencial de x, tú sabes que estas expresiones deben quedar en función de x, es decir, debemos despejar la variable y. Debemos despejar, ¿no? Primero nos va a quedar esta expresión y igual a menos 2 sobre x al cuadrado y la otra expresión nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Acuérdate, cuando tenemos diferencial de x debemos expresar todo en función de x, es decir, despejar la variable y. Muy bien, vamos a demostrar nuevamente la fórmula para este volumen, ¿sí? También lo tenemos en el otro video, pero vamos a hacerlo otra vez, ¿sí? Al desarrollar todo esto, digamos, todo este sólido, es decir, imagínate que esto fuera un tubo, ¿no? De papel, ¿no? Cuando tú rompes por acá una parte y lo abres, digamos, ese papel, nos va a quedar, digamos, una forma rectangular. Donde toda esta longitud de acá viene a ser el perímetro del círculo, ¿no? Del círculo. Entonces viene a ser, ¿cuál es el perímetro de un círculo? 2pi por radio, ¿no? Y esto de aquí viene a ser la altura, ¿verdad? Eso de ahí vendría a ser la altura, digamos, de este cilindro, ¿no? Ahora, esto de acá tiene un pequeño grosor, ¿no? ¿Dónde está ese pequeño grosor acá? Mira, si este pequeño grosor lo pintamos de blanco para que puedas diferenciar, ese grosor estaría acá, ¿no? Ahí está. Acuérdate que este grosor es muy pequeño, ¿no? Por eso le hemos denominado el diferencial de x. A la parte más pequeñita es el diferencial de x. Acuérdate. Por lo tanto, este grosor de acá, que le hemos dibujado más grande para que se vea, también vendría a ser, ¿qué cosa? El diferencial de x, ¿sí? El diferencial de x. ¿Cuál es el volumen de esta figura, de este sólido? El volumen de ese sólido va a estar dado, ¿no? Por 2pi por r, una longitud, por la otra longitud que sería la altura, por la longitud, digamos, del grosor, ¿no? Por el diferencial de x. Debido a que esto ha sido un diferencial de x, esto también va a ser un diferencial de volumen, ¿no? Por lo tanto, ese diferencial de volumen va a ser igual a 2pi por r, por la altura, por la diferencial de x. Ahora, acá surgen muchas preguntas, ¿no? ¿De quién es el radio? ¿No? Porque pareciera que hubieran dos radios, del centro hasta el primer círculo y del centro hasta la parte externa, ¿no? Y algunos pensarán de repente, ¿por qué no uso esta fórmula, ¿no? Digamos, de la corona circular. Bien, ¿no se usa esta fórmula? Se puede usar, sí, pero tendríamos que tomar en cuenta un punto medio entre este lado y este lado de acá, ¿no? Pero debido a que esto es un diferencial, ¿no? Es una parte muy pequeñísima, ¿no? Lo vamos a tomar como si prácticamente no existiera, ¿no? Como si no existiera, como si fuera una longitud nada más. Entonces solamente el radio quedaría expresado desde la mitad hasta ese extremo, ¿no? Ese sería el radio, ¿sí? Acuérdate que es una parte muy pequeña, siempre el diferencial se considera muy pequeño, infinitesimal. Quedando entonces acá al integral, que el volumen va a ser igual a 2pi, porque es una constante, sales, por la integral de RH diferencial de. Muy bien, regresando a nuestro ejercicio, acá habíamos ubicado el diferencial de área, ¿verdad? Al rotarlo nos había dado este cilindro, ¿no? Cuya longitud, acá está el diferencial de área, pero lo habíamos considerado como si fuera una longitud, ¿no? Debido a que este ancho, el diferencial de x, es infinitesimal, ¿no? Entonces el radio iría desde el centro hacia la posición, digamos, de esta longitud. Entonces, ¿quién es el h y quién es el r? Recuerda que lo vamos a reemplazar acá. También tenemos que hallar los límites de integración. El h estaría dado, ¿no? Siempre por la diferencia entre el extremo superior y el extremo inferior.
¿no? Debido a que este rectángulo, si lo coloco, digamos, verticalmente por donde quiera yo del área, ¿no? Siempre va a chocar con la curva de arriba y con la recta que está abajo, ¿no? Entonces el h vendría a ser la diferencia entre menos 2 sobre x al cuadrado y x menos 1, quedando esta expresión así. ¿Quién es el radio, no? El radio siempre, mira, como vemos acá en el cilindro, en la capa cilíndrica, desde el centro, el eje de giro, hacia el extremo donde nos ubicamos o donde habíamos ubicado la diferencial de área. Entonces el radio vendría a ser esta longitud de acá, ¿sí? Así como la altura es el extremo superior menos el extremo inferior, el radio es el extremo derecho menos el extremo izquierdo, ¿no? Depende de dónde se encuentre el eje de giro, ¿no? Este es el eje de rotación, ¿no? Está en menos 4 y la parte derecha estaría en dónde. No está en menos 2 por si acaso, porque podemos ubicar el rectángulo acá también, o aquí, ¿no? Entonces el rectángulo va a variar, mira, en x, ¿no? ¿Cuál sería entonces la posición del rectángulo o del diferencial de área? Estaría dado por los valores de x. Entonces simplemente sería x. ¿X menos cuánto? X menos la posición de acá, ¿no? Menos 4. Entonces el radio quedaría como x menos 4. Quedando esta expresión x más 4. Muy bien, reemplazando entonces nos va a quedar que el volumen es igual a 2pi, ¿no? El radio ya sabemos que vale x más 4 y el h ahí lo estamos reemplazando, ¿no? ¿Por qué he colocado acá menos 3? Porque conocemos el valor del límite inferior, menos 3, ¿sí? Debido a que esta recta es la recta x igual a menos 3. Lo que no conocemos es este punto, mira. Al parecer estaría en menos 1, ¿no? Pero tenemos que comprobarlo. ¿Cómo lo comprobamos? Este punto es el punto de intersección entre esta curva y la recta de rojo, ¿no? Entonces tenemos que igualar estas dos expresiones, ¿sí? Entonces las vamos a igualar, ¿no? Y de aquí vamos a obtener el valor de x, que es el que queremos, ¿sí? Acuérdate que los límites de integración dependen de la variable x, entonces tienen que estar conforme al eje x. Aquí resolviendo esto nos va a quedar una expresión cúbica, ¿no? Y factorizando vamos a obtener al último que x es igual a menos 1. Esto lo compruebas tú. Entonces nos va a quedar esta expresión, ¿sí? Desde menos 3 hasta menos 1. Finalmente el ejercicio se reduce a resolver esta integral, que en este capítulo ya debemos tenerlo bien en claro, las propiedades de integración, ¿no? Vamos a multiplicar acá, ¿sí? Quedando esta expresión. Acá se pueden reducir términos semejantes, ¿no? Menos 4x más x nos queda menos 3x. Ahí está. Y al integrar esto, ¿no? Vemos que acá hay una resta y sumas, ¿no? Por lo tanto la integral puede afectar a cada uno de ellos, a cada término, ¿no? Al final nos va a quedar esto de acá. Esta expresión, no te olvides que es una integral definida, por lo tanto debemos evaluarlo en estos valores, ¿no? Al evaluarlo en menos 3 y en menos 1 y restar ambos, nos va a quedar como respuesta 16,37 pi unidades cúbicas. Gracias. Estaré subiendo también el video del desarrollo de este mismo ejercicio, pero ahora con el ítem B.